Hola, mi nombre es Carlos Efraín Hernández, soy alumno del grupo 494 de máquinas eléctricas y el tema de este video es motores de corriente directa. Un motor de corriente directa un motor de corriente directa convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Es uno de los tipos de motores básicos. El otro tipo es el de corriente alterna o su abreviación que es CA. Entre los motores de corriente directa está el derivado, el de serie, el compuesto y el de imán permanente. Bien, en su función consiste de un estator, una armadura, un rotor, un colector con escobillas. La polaridad opuesta entre dos campos magnéticos dentro del motor hace que gire. Los motores de corriente directa son el tipo más simple de motor y se utilizan en electrodomésticos, como las máquinas de afeitar eléctricas y en ventanas eléctricas de automóviles. Bien, ahora la operación básica de un motor de corriente directa consiste en que el motor de corriente directa esté equipado con imanes, ya sea permanentes o bobinas electromagnéticas, que producen un campo magnético cuando la corriente pasa a través de la armadura, también conocida como bobina o alambre, ubicada entre los polos norte y sur del imán. El campo generado por la armadura interactúa con el campo del imán y genera torsión. En un motor de corriente directa, el imán forma el estator y la armadura se ubica en el rotor y el colector alterna la corriente entre una bobina y la otra. El colector conecta la fuente de energía estacionaria a través del uso de escobillas o varas conductoras. Además, los motores de corriente directa operan con una velocidad fija o un voltaje fijo y no existe división. Ahora bien, los tipos de motores de corriente directa. Las bobinas y la armadura en un motor de un motor derivado están conectadas en paralelo, conocidas como derivación, causando que la corriente de campo sea proporcional a la carga del motor. En los motores en serie, las bobinas y la armadura están conectadas en serie y la corriente fluye solo en las bobinas de campo. Un motor compuesto es un híbrido entre los modelos en serie y derivados y tiene ambas configuraciones. Tiene varias configuraciones, ¿no? Luego, el campo en un motor con imanes permanentes es creado por dichos imanes mencionados en su nombre. Hay un problema, que es el problema del colector. El problema del colector, la función del colector es transferir la corriente desde un punto estacionario hacia el eje giratorio. Las escobillas, los contactos eléctricos en el colector, se conectan a la fuente de energía, a la armadura. En ciertos momentos durante la rotación de un motor de corriente directa, el colector debe revertir la corriente. Esto puede ocasionar una disminución de la vida útil del motor por el desgaste que ocurre a través de la fricción. Ahora, los motores de corriente directa sin escobillas. Los motores de corriente directa sin escobillas alivian el desgaste del colector en los motores de corriente directa convencionales. En estos tipos, el imán permanente está ubicado en el rotor y las bobinas se ubican en el estator. Las bobinas crean un campo magnético giratorio porque están separadas eléctricamente entre sí, lo que les permite es encenderse y apagarse. El colector en estos motores no transporta la corriente al rotor. En cambio, el campo magnético permanente del rotor persigue el campo giratorio del estator, creando el campo del rotor. Otro componente principal de este tipo de motor es el uso de circuitos y sensores electrónicos con el colector para incitar al motor a que produzca torsión. Bien, el campo en un motor de corriente directa puede ser de varios tipos. El primero es de imán permanente.
que es el de vanado de campo, es reemplazado por un imán. Está también el de campo serie, también llamada shunt stab. Está también el de shunt, que es campo en derivación, y compound, que es en derivación y serie. Bien, el motor de imán permanente. El motor de imán permanente utiliza un imán para suministrar el flujo de campo magnético, en lugar de un devanado de campo, por lo tanto no tiene cables de campo y solo cuentan con 2 cables para alimentar la armadura. Los motores de corriente directa de imán permanente tienen un excelente par durante el arranque e incluyen una buena regulación de velocidad. Ahora bien, ¿cuáles son sus desventajas? Se limitan a la cantidad de carga que pueden soportar. Es por ello que solo se les encuentra en aplicaciones de baja potencia. El par está limitado al 150% del nominal para evitar la desmagnetización del imán permanente. Ahora bien, el motor en campo en serie. Es un motor de corriente directa donde las terminales del devanado de campo serie, a veces también llamada resistencia de estabilización, va conectada en serie con la armadura. Una característica de los motores de campo serie es que el motor desarrolla una gran cantidad de par durante el arranque, que esa es su principal ventaja. Sin embargo, la velocidad varía ampliamente a medida que vaya incrementando al valor de la carga. Ahora bien, ¿cuáles son sus desventajas? Los motores de campo en serie no deben ser utilizados en aplicaciones donde se requiere una velocidad constante bajo cargas variables. El motor conectado en campo en serie generalmente no es adecuado para el uso en la mayoría de las aplicaciones de velocidad variable. Además, si un motor de campo en serie trabaja a cierta velocidad pero sin carga, aumenta el punto en que el motor puede dañarse, por lo que siempre es recomendable trabajar el motor con carga para evitar daños. Ahora bien, el motor shunt. El motor conectado en derivación, shunt, ofrece una buena regulación de velocidad. Resulta muy conveniente para muchas aplicaciones excitar por separado o conectar a la misma fuente de alimentación de armadura, las puntas de campo. Aunque la conexión predominante, sobre todo si se utiliza un variador de velocidad, es la excitación independiente. Una ventaja de la conexión en derivación shunt, con excitación independiente, es la capacidad de accionamiento con velocidad variable para proporcionar un control independiente del campo y armadura. Además, el motor en derivación shunt, ofrece un control simplificado para aplicación con inversión de giro. Esto es especialmente benéfico en aplicaciones regenerativas. Ahora bien, el motor compound. El motor conectado en derivación shunt ofrece una buena regulación de velocidad. Resulta muy conveniente para muchas aplicaciones excitar por separado o conectar a la misma fuente de alimentación de armadura las puntas de campo, aunque la conexión predominante, sobre todo si se utiliza un variador de velocidad, es la excitación. La excitación independiente me refiero. Una ventaja de la conexión en derivación con excitación independiente es la capacidad de accionamiento con velocidad variable para proporcionar un control independiente del campo y armadura. Bien, ahora eso sería todo de mi parte. Espero haya quedado claro y gracias.